Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Primeramente, le agradezco a Dios porque Dios nos permite un encuentro muy especial. Me llamo Marcos Lee, soy pastor de la Iglesia Buenas Nuevas, Panamá. Y yo vivo 20 años en muchos países de Latinoamérica, pero el Señor me envió a Panamá desde hace 7 años. Un amigo pastor que vive en esta ciudad, Pastor Benjamin Lee, un amigo desde hace 35 años, pero por el evento de cantata navideña que tuve que ayudarle, pero lastimosamente el evento fue cancelado, pero tengo una oportunidad de compartir con ustedes. No hay alguna casualidad. Estoy seguro que Dios va a trabajar mucho en esta ciudad, también que Dios quiere bendecir mucho a los hermanos de esta iglesia. Bueno, hermanos, a mí me gustaría que los hermanos que tienen la Biblia pueden abrir o algunos hermanos que tienen cuaderno o el celular en notas que pueden anotar los versículos de la Biblia, porque todo lo que comparto en esta mañana que les ayudará mucho la importancia del Evangelio, aparte de esto, la vida espiritual de ustedes. Por eso cuando primeramente nosotros estamos dispuestos a la palabra de Dios, cualquier persona que nos encontramos podemos explicar exactamente cómo la gente que puede creer en el Señor Jesucristo y cómo nosotros podemos vivir por la fe. Y muchos temas de la Biblia dentro de corto tiempo que queremos compartir. Bueno, el tema de esta mañana, el tema de la prédica de esta mañana es la conexión. Podemos pensar juntos. Ya, primero, vamos a leer Génesis, capítulo 27, el versículo 1. Génesis, capítulo 27, el versículo 1. Génesis capítulo 27, el versículo 11. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: He aquí, Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Hasta el versículo 13. A mí me gustaría leer este capítulo completo, pero por falta de tiempo solamente leímos unos versículos nada más. Génesis capítulo 27. Uno de los mensajes que personalmente a mí me gusta mucho porque Dios me enseñó varios mensajes de la Biblia. En este mensaje está incluido el plan de la salvación y de nuestras almas. Además, la importancia de la vida de fe, y aprendemos el engaño de Satanás, de qué manera Satanás trabaja en la mente y en el corazón de las personas. Además, podemos aprender la importancia de la negación en nuestra vida de fe y muchos mensajes que están escondidos. Cuando ustedes eran niños, no recibieron algún regalo por los padres. Uno de los juegos que se llama rompecabezas. Sí, y depende de ese juego, es diferente la cantidad de las piezas, o 200 piezas, o 500 piezas. Cada pieza que tiene su lugar, es cierto, ¿no? De la misma manera, cada versículo de la Biblia que tiene alguna enseñanza en su lugar, cuando nosotros armamos bien los versículos de la Biblia, encontramos una imagen completa. De la misma manera, encontramos la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere enseñarnos.
Sí, hoy también podemos ver el plan de Dios en la vida de nosotros. A mí me gustaría preguntar a nuestros hermanos, levanten la mano, ¿quiénes quieren recibir la bendición de Dios? A ver, voy a ver quiénes quieren recibir la bendición de Dios. O sea, al contrario, voy a preguntar, levanten la mano, ¿quiénes quieren recibir la maldición de Dios? Ninguno, ¿no? Sí, bueno. La Biblia expone dos tipos de bendición. Cuando leemos tercer libro Juan, el versículo 2, ¿cómo está escrito? Amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas la salud, así como prospera tu alma. Un versículo muy hermoso, pero expone dos tipos de bendición, dos tipos de prosperidad. En la versión de la Biblia coreana, ¿cómo interpreta? Cuando uno prospera su alma, añade la prosperidad en todas las cosas y tiene la salud. Así está escrito. Entonces, la primera bendición de Dios es la prosperidad de nuestras almas. ¿Es cierto, no? Un momento podemos pensar juntos. 50 años después, entre nosotros, ¿quiénes estarán vivos en este mundo? Aquí hay un bebé, ¿no? 50 años después será como un señor, ¿no? Sí. O aquí hay unas jóvenes, 50 años después serán abuelas, ¿es cierto, no? Sí, 50 años después, primero yo no estaré en este mundo. 100 años después, ¿quiénes estarán en este mundo? Ninguno, ¿es cierto, no? Sí, el tiempo pasa muy rápido, nuestra vida es pasajera, el mundo donde nosotros vivimos no es nuestra casa verdadera, el cielo donde Dios quiere habitar con nosotros es la casa verdadera. Temporalmente vivimos en este mundo, pero podemos pensar que ¿con qué objetivo tenemos que vivir en este mundo? Además, ¿en qué momento el corazón del hombre está feliz y contento? Aparentemente, si uno que quiere estar sano, primeramente come algo rico, come la comida saludable, hace ejercicio, duerme bien, descansa bien, que lleva buena condición física. Es cierto, ¿no? Pero ¿de qué manera la gente que puede tener la paz en la vida de los hombres? ¿Cómo la gente que puede descansar con el corazón? El instituto no enseña cómo descansa con el corazón, ¿es cierto, no? Pero la Biblia nos explica muy bien. Si una persona tiene fe, si uno tiene confianza, en la confianza de Dios, uno puede descansar con el corazón. ¿Amén? Sí. O sea, un momento nosotros podemos pensar la prosperidad de nuestras almas. Génesis capítulo 3 es el único capítulo que explica cómo el pecado entró al mundo por medio de Adán. Al principio, el espíritu del hombre que fue criado conforme a la imagen de Dios estaba unido con Dios. Podemos llevar una buena comunicación con Dios. Pero cuando Adán y Eva desobedecieron la palabra de Dios, estaban desconectados del corazón de Dios. Desde aquel momento, el espíritu del hombre que estaba muerto ante los ojos de Dios. Desde aquel tiempo, todo el hombre está destituido de la gloria de Dios. Nadie quiere nacer con el pecado. Sin embargo, al nacer, nosotros estábamos desconectados de Dios. Nuestro espíritu estaba desconectado de Dios.
Muchas personas que piensan que cuando uno se comporta mal o comete algunos errores y pecados, por los pecados cometidos se van al infierno, así piensan. Pero cuando leemos Génesis capítulo 3, nuestro espíritu que estaba muerto al pecado, cuando Adán y Eva se alejaron de la palabra de Dios. Vamos a ver, comer el fruto de la ciencia del bien y del mal es una consecuencia después de alejarse de la palabra de Dios. ¿Es cierto, no? Si uno no oye la palabra de Dios ni recuerda, la consecuencia es comer el fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Ustedes les gustan las frutas? ¿Qué fruta les gusta más? Hay muchas frutas en el mundo, ¿no? Uvas, manzanas, sandía, naranja, limón, melocotón. Hay muchas frutas, pero aquellas frutas influyen para nuestro cuerpo, ¿es cierto, no? Pero el fruto de la ciencia del bien y del mal es un fruto que influye el espíritu del hombre, el corazón de los hombres. Algunas personas pensaron que cuando Adán agarró una manzana, mordió un pedazo. El momento que estaba comiendo, que Dios le llamó, Adán, Adán, ¿qué es lo que come? Y se asustó en gran manera, el pedazo de manzana se trancó aquí, el hombre que tiene el hueso, así piensa. Pero Adán y Eva no comieron la manzana, sino el fruto de la ciencia del bien y del mal. Ya, comer el fruto de la ciencia del bien y del mal es una consecuencia después de alejarse de la palabra de Dios. Dios trabaja por la palabra de Dios, Satanás trabaja por nuestro pensamiento. Dios dijo que el día que comieres, ciertamente morirás. Así dijo. Aparentemente Adán y Eva, después de haber comido el fruto de la ciencia del bien y del mal, estaban vivos. Andaban en el huerto Edén. Pero si Dios no miente, que Dios realmente dijo la verdad. El espíritu de Adán y Eva estaba muerto. El pecador significa que un hombre muerto espiritualmente, primeramente, no lleva la buena comunicación con Dios. El pecador significa que es un hombre muerto espiritualmente. Si uno está muerto, no tiene vida, no puede hacer nada. La condición de un pecador, donde uno no tiene vida, no puede hacer algo bueno, ni tampoco algo malo. Por eso Romanos capítulo 3 explica muy bien la condición del pecador. Y los judíos y los gentiles, todos están bajo pecado, como una sentencia a todo el humano que está bajo pecado. Luego, a partir del versículo 10 está escrito, como está escrito, no hay justo ni aun uno, en la condición del pecador, donde uno está muerto espiritualmente. Entonces, si uno tiene el pecado, principalmente no tiene vida. Si uno no tiene vida, Dios piensa que el pecador no puede hacer nada delante de Dios, porque principalmente no tiene vida. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. El pecador, por lo que no tiene la vida, no puede entender la palabra de Dios, ni puede buscar a Dios. Así que Romanos capítulo 3, desde el versículo 10 hasta 18, explica la condición del pecador, quien está desconectado de Dios. Ya justamente hoy compartimos el tema de conexión, ¿es cierto, no? Ya, primeramente vamos a ver, en Dios se encuentra la angustia, la tristeza.
A ver, hermanos, hoy antes de venir a la iglesia, ¿desayunaron, hermanos? ¿O estoy hablando en coreano? A ver, ¿en Dios se encuentra la tristeza, la angustia? No, no, sí. En Dios se encuentra la paz, la alegría, la esperanza, el descanso. ¿Es cierto, hermanos, no? Mientras que vivimos en este mundo, si uno está conectado con Dios, todo lo que Dios tiene, recibe que puede vivir felizmente o no. ¿Es cierto, no? Pero vemos que cada cierto momento nos llega algún obstáculo, alguna situación, muy a menudo nos decepcionamos delante de alguna situación. Pero aunque en aquella situación que uno está sufrido, si está conectado con el corazón de Dios, recibirá una nueva fuerza, una nueva esperanza, una nueva alegría o no. ¿Es cierto, no? Por eso, primer trabajo de Dios es la prosperidad de nuestras almas. Donde nosotros estamos perdidos ante los ojos de Dios, antes de nuestro nacimiento, nacimos en pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios, como nuestro Dios quiere unirse con nosotros. Esto es el tema principal de la Biblia, que es el perdón de los pecados. O sea, aparentemente nosotros leemos Génesis capítulo 27, primeramente podemos ver que por medio de la familia de Isaac, ¿cuál es el mensaje que Dios quiere enseñarnos? Cuando nosotros queremos creer en Dios, cuando nos acercamos a la Biblia, necesitamos dos cosas muy importantes. Primero, cada versículo está escrito para mí. Si uno puede reflejarse a sí mismo, es un hombre sabio y prudente. ¿Me hago entender, hermanos? Pero a veces, tal hermana dice que, pastor, estoy seguro que este versículo está escrito para mi marido, dice. Este versículo está escrito para mi hija. Si uno piensa así, es un hombre insensato y necio. Cada versículo está escrito ¿para quién? Para mí. Este hombre es un hombre sabio y prudente. Pero cuando leemos la Biblia, primeramente nos concentramos en el mensaje de la Biblia, podemos pensar, este versículo está escrito para mí, otro versículo está escrito para mí. Si uno puede reflejarse a sí mismo, que uno puede recibir mucha bendición de Dios. Segundo, mientras que escucha la palabra de Dios, el momento que descubre la voluntad de Dios, enseguida el hombre que se une con Dios, que puede recibir el poder de Dios. Amén. O sea, hoy nos reunimos en realidad. Nuestro Señor Jesucristo tiene que predicar en esta iglesia. ¿No es así, hermanos? Pero no se encuentra el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pero el Espíritu del Señor Jesucristo que mora en mi corazón, después de entender el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo que desea transmitir la voluntad de Dios a cada uno de nuestros hermanos. ¿Es cierto, hermanos? Cuando el Señor Jesucristo estuviera en este lugar, podría solucionar cualquier problema que cada uno tiene o no. ¿Es cierto? ¿No? Si es así, si el Señor Jesucristo transmite su mensaje, todos los hermanos que están sentados, cada uno que tiene diferente tema de oración delante de Dios, antes de comenzar el culto, después de terminar el culto, el corazón de cada uno estará muy diferente. ¿Es cierto, no? Ya, ahora vamos a ver. Aparentemente aprendemos la familia de Isaac, pero no es la enseñanza para la familia de Isaac, sino para nuestra vida. Amén. Ya, bueno, vamos a ver.
Una pregunta, hermanos. ¿Ustedes recuerdan que cuando Isaac se casó con su esposa Rebeca, cuántos años tenía? 40. Ah, hermana, leyó bien la Biblia. Sí. Ay, discúlpeme, no traje algún regalo, tuve que darle algún regalo. O sea, cuando Isaac tenía 40 años, se casó con su esposa Rebeca. Cuando sus dos hijos, Esaú y Jacob, nacieron, Isaac, ¿cuántos años tenía? 60. Sí, doble bendición, hermana. Entonces, podemos ver que cuando Esaú y Jacob nacieron, después de 20 años de la vida matrimonial, nacieron Esaú y Jacob, ¿es cierto? Pero antes del nacimiento de los dos hijos, cuando Rebeca estaba embarazada, le dolía mucho su barriga. No podía soportarse. Ay, Dios mío, me duele mi barriga, ¿qué voy a hacer? En la época de Isaac no había el hospital ni la farmacia directamente. Y Rebeca se acercó a Dios, pidió a Dios, Dios, me duele mi barriga, ¿qué es lo que sucede? Parece que mi feto me da una patada y me duele mucho, ¿qué voy a hacer? Por el dolor de su barriga, buscó a Dios. Pero en aquel tiempo, Dios dio un mensaje. Dos naciones hay en tu vientre, en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El mayor servirá al menor. Rebeca, por el dolor de su barriga, buscó a Dios, pero Dios le permitió una palabra. Oh, ¿qué es lo que Dios me dijo? Dos naciones hay en mi seno. Ah, entonces, gemelos en mi vientre. Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Entonces, el mayor servirá al menor. Entonces, Dios me recuperará del dolor de mi barriga, porque hay que nacer dos niños. Es cierto, ¿no? Pero solamente recibió una promesa, estaba segura que Dios le recuperará del dolor de su barriga. Al mismo tiempo recibió una promesa de Dios. Hay dos naciones hay en mi seno, dos pueblos serán divididos desde mis entrañas. Entonces, el mayor servirá al menor. Rebeca escuchó la voz de Dios, guardó la voluntad de Dios. Cuando sus dos hijos nacieron, Rebeca siempre recordaba esta promesa de Dios. El mayor servirá al menor. Es cierto, ¿no? Ya, con el paso del tiempo, Esaú fue un hombre cazador. Un hombre, para ser un buen cazador, aproximadamente ¿cuántos años tiene? Yo pienso que mayor de 18 años, ¿es cierto, no? Sí, un buen cazador que tiene músculo, es un hombre fuerte. O sea, cuando Esaú fue un buen cazador, pasó mucho tiempo. O sea, primeramente, Isaac y Rebeca, cuando llevaron la vida matrimonial por 20 años, sus hijos nacieron. Luego, su hijo Esaú, que fue un buen cazador, suponemos que tiene 20 años, lleva la vida matrimonial por 40 años. ¿Es cierto, hermanos? Luego, otro hijo de Rebeca que se llama Jacob. Es un hombre lampiño. Estaba muy tranquilo. Pero
cuando leemos Génesis capítulo 27, Isaac se envejeció sin vista. 자, el hombre, ¿cuántos ojos tiene? 2. Aquí veo que varios hermanos que tienen 4 ojos. Sí, sí. Entonces, algunos de nuestros hermanos que hubieran nacido en la época de Isaac quedaron ciegos, ¿es cierto, no? Qué bendición por lo que ustedes viven en el siglo XXI, ¿es cierto, no? Sí. Isaac se envejeció sin vista, entendió que pronto volverá al seno de Dios. Antes de mi muerte voy a probar las viandas como la comida especial. Luego voy a bendecir a mi hijo Esaú, porque él es el hijo mayor. Entonces, el hijo mayor quien recibe la bendición de Dios. Isaac estaba sentado, estaba conversando con su hijo Esaú. Pero en aquel tiempo, Rebeca estaba cerca de la tienda, escuchó el mensaje de reunión. Mi amor que quiere bendecir a mi hijo Esaú, pero estoy segura que la bendición de Dios para mi hijo Jacob, porque yo recuerdo la voluntad de Dios. El mayor servirá al menor. Entonces, Rebeca recordó la voluntad de Dios, luego se acercó a su hijo Jacob. Jacob, escúcheme muy bien. Jacob recuerda la voluntad de Dios. Cuando mamá estaba embarazada, Dios me dijo así: 2 naciones hay en mi seno y 2 pueblos serán divididos desde mis entrañas. El mayor servirá al menor. Cuando Rebeca comenzó la primera comunión personal con Esaú, justamente los versículos que hemos leído, el versículo 11, podemos ver Jacob escuchó la voz de su madre y cómo reaccionó. Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. ¿Cómo reaccionó Jacob? ¿Jacob aceptó la voluntad de Dios y el corazón de su madre o rechaza? Totalmente rechaza. Podemos ver que el pensamiento de Jacob es más fuerte que la voluntad de Dios y el corazón de su madre. ¿Es cierto, no? Esto es un gran problema. Cuando nosotros queremos creer en Dios, Dios quiere trabajar por la palabra de Dios, pero Satanás trabaja por el pensamiento. Rebeca se acercó a su hijo, transmitió la voluntad de Dios y su corazón, pero Jacob rechazó la palabra de Dios y el corazón de su madre. O sea, un momento podemos pensar: Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. O sea, hermanos, vean mis brazos. ¿Tengo pelos o no tengo pelos? Sí, yo soy lampiño. Sí. Jacob es un hombre lampiño. Sí, como yo, es cierto, ¿no? Pero Esaú es un hombre velloso. Sí. Podemos pensar que la opinión de Esaú tiene razón. Dijo la verdad. Tiene razón, sin embargo, rechaza la palabra de Dios y el corazón de su madre. ¿Es cierto, no? Sí. Uno tiene razón, pero rechaza la palabra de Dios. ¿Es un problema o no? Satanás trabaja por la razón. Hoy en día hay uno de los problemas muy grandes, el divorcio. ¿No es así? Yo tengo el cargo pastor. Durante 20 años de mi vida misionera en muchos países,
tuve que atender a muchos hermanos. Un día, un matrimonio se acercó a mí. La hermana que me dijo, pastor, yo no quiero vivir más con mi esposo. Ya estoy muy cansada. Ay, hermana, ¿por qué usted piensa el día que usted se casó con su esposo? ¿No estaba contenta? En aquel tiempo yo estaba contenta, pero ahora estoy muy cansada. Hermana, anteriormente no le llamaba a su esposo amor, mi rey, mi sol, así no le llamaba. Sí, pensaba que era mi rey, mi cielo, mi amor. Con el tiempo entiendo que este negro me molesta mucho. Así dice. Ese hermano estaba escuchando en esto. Pastor, escúcheme mi opinión. Parecía que me casé con una princesa Blancanieves. Pero pasando el tiempo, estoy muy cansado. Siempre me regaña. Pastor, ¿sabe que en qué momento la gata muestra sus uñas? Cuando está en peligro aparecen las uñas de la gata, miau, así aparece. Parece que, pastor, nosotros estamos en Tercera Guerra Mundial. No sabemos cómo solucionar. Pensaba que yo me casé con una princesa Blancanieves, pero, pastor, no es que me casé con una princesa, sino que me casé con una bruja, pastor, así dice. Ay, tuve que solucionar, ¿no? Estaba a punto de divorcio. Sí. Hasta ahora, nunca he visto un matrimonio que se divorció hablando de esta manera. El marido que dice, no tengo razón. La esposa que está diciendo, no tengo razón. Nunca he visto un matrimonio que se divorcia hablando no tengo razón. Cada uno tiene razón o no. Una de las armas de Satanás es la razón humana. Jacob tiene razón o no. Esaú, mi hermano, es hombre belloso y yo lampiño. ¿Tiene razón o no? Tiene razón, pero rechaza la voluntad de Dios ni recibe el corazón de su madre. Eso es el problema. Vamos a ver el versículo 12. Quizá me palpará mi padre. Ya comienza con un vocabulario quizá. El vocabulario quizá cuando uno habla. Cuando uno supone o uno tiene duda. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí y no bendición. Supone, valora su pensamiento mucho más que la promesa de Dios. La promesa de Dios es el mayor servirá al menor. ¿Es cierto, no? Ya, en aquel momento, Rebeca, la madre de Jacob, entendió una cosa. Mi hijo no recibe mi corazón, ni tampoco la voluntad de Dios. Ella encontró un problema de su hijo. Volvió a pensar, ¿le dejo o no? Pero Rebeca tomó una decisión. Bueno, mi hijo no recibió el corazón mío, ni tampoco la voluntad de Dios, pero no voy a abandonar a mi hijo. Voy a comenzar la segunda comunión personal. Luego, podemos ver cuál mensaje Rebeca transmite a su hijo Jacob. El versículo 13, hermanos, ¿podemos leer juntos en voz alta? 1, 2, 3. Su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Rebeca dijo, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Podemos ver la decisión de la madre Rebeca. ¿Es cierto, no? ¿Quién tomó una decisión?
¿Rebeca o Jacob? Rebeca tomó una decisión. Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Esta palabra penetró a la mente y al corazón de Jacob. Oh, ¿qué es lo que mi madre me dijo? Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Si es así, cuando papá sepa quién soy yo, mi mamá recibirá la maldición, yo no voy a responsabilizarme nada. Solamente mi madre se encargará el tema de la bendición de Dios. Una palabra que penetró al corazón de Jacob. Desde ese momento, ¿cambia la gente o no cambia? Sí. Cuando uno tiene hambre, después de comer quita el hambre, ¿cierto, no? De la misma manera, una palabra penetra al corazón de Jacob, cambia muchas partes. Primero, la manera de pensar, la manera de ver, la manera de hablar y la manera de actuar. ¿Es cierto, no? Cuando esta palabra penetró al corazón de Jacob, mi mamá tomó una decisión sobre el tema de la bendición de Dios. Esto es el corazón de mi madre. Mi madre quiere que yo reciba la bendición de Dios. Además, mi madre transmitió la voluntad de Dios. Bueno, yo no voy a responsabilizarme nada el tema de la bendición de Dios. Solamente voy a obedecer la palabra de mi madre. Ya desde este momento, Jacob estaba muy tranquilo. Luego, su madre que le dijo, hijo, tráigame 2 buenos cabritos. Sí, mamá. Cuando trajo, Rebeca comenzó a preparar las viandas. El vocabulario las viandas no usan en este siglo, pero las viandas como un guisado, la comida especial. Entonces, Rebeca comenzó a preparar la comida especial. El día 21 de febrero del próximo año va a cumplir 20 años de mi vida matrimonial. Pero cuando me casé con mi esposa no sabía cocinar muy bien. Mi esposa no está presente aquí, ¿no? Un secreto que digo. Una hermana, después del en el día de mi casamiento, me regaló una máquina de arroz que hace 20 años que costó $500. Pero cuando yo fui enviado a Latinoamérica, tuve que viajar. Entonces, llegamos al aeropuerto. Cuando despachamos todas las maletas, sobrecargó el peso. Tuve que pagar una multa de $100 para esta máquina de arroz. $500 más $100 son $600 y llegamos a Bolivia. Un pastor mayor que yo me acompañó. Estábamos sentados en una oficina que estábamos conversando. Se abrió la puerta. Mi esposa me llamó así. ¿Qué significa? Ven acá. Sí. Entonces, cuando me acerqué a mi esposa, me llevó a la cocina y me mostró la máquina de arroz, que dijo, ay, amor, no funciona esta máquina, no puedo preparar la comida, ¿qué voy a hacer? De repente, pude pensar una cosa. A ver, esposa, el momento que enchufó, ¿no sonó plac así? ¿O no salió algún humo? Eso sí. Así me dijo. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Bolivia es un país que usa el voltaje 220, pero la máquina de arroz que una hermana que me regaló es la marca japonesa, el producto de Japón que usa el voltaje 110. Entonces, desde aquel tiempo no podía comer arroz coreano. Los coreanos que no comen arroz no pueden tener el esfuerzo, la fuerza.
Sí. Bien, hermanos, ¿soy gordo o soy flaco, hermanos? Desde aquel tiempo, sí, por lo que yo no comía el arroz coreano, no me engordé. Sí. Entonces, ninguna vez usó la máquina de arroz, pero invirtió $600, pero no pudimos usar esa máquina porque se quemó. Así comenzó mi vida matrimonial. Mi esposa le gusta el sabor de la comida ácido, agrio, pero a mí me gusta el sabor dulce. Sí. Comenzamos la vida espiritual así, la vida de matrimonial así. Pero al principio mi esposa no sabía preparar huevo duro, no sabía cómo preparar arroz, pero 20 años después, mi esposa sabe cocinar muy bien. Ahora yo vivo en Panamá, cuando estoy reunidos con las hermanas, yo dije una palabra. Hermanas, ¿ustedes conocen entre las mujeres que viven en Panamá quién es la mejor cocinera? Cada una estaba pensando. Yo contesté, mi esposa Mónica Kim, es la mejor cocinera entre las mujeres en Panamá. Al principio las hermanas dicen, no, yo cocino mejor que pastora, así dice. Pero yo di una explicación. Hermana, vean, mi esposa nació en Paraguay, sabe hacer la comida paraguaya. Pero mis suegras son inmigrantes de Corea. Mi esposa es coreana, sabe hacer la comida coreana. Después de casarse conmigo, hemos viajado a muchos países, cada país donde hemos pastoreado. Mi esposa aprendió la comida de cada país: Colombia, Bolivia, Uruguay, Argentina, Chile, Costa Rica, México, ahora Panamá. Mi esposa sabe cocinar 10 comidas internacionales. Hermanas, ¿acaso mi esposa no es la mejor cocinera entre las mujeres en Panamá? Pastor, tiene razón. Pastora sabe cocinar muy bien. Tengo un orgullo, ¿no? Sí. Pero primeros unos años mi esposa no sabía cocinar bien. Pero pasando muchos años, mi esposa sabe cocinar muy bien. La vida matrimonial de Isaac aproximadamente lleva 40 años. Rebeca sabe cocinar bien la comida favorita de su marido o no. ¿Es cierto, no? Sí, Rebeca preparó las viandas, un guisado, la comida especial. Al mismo tiempo Jacob estaba sentado, daba un aplauso. Ya, mi mamá sabe cocinar muy bien. ¿Cómo sabe usar el fuego? ¿Cómo sabe usar bien el sartén? Jacob estaba sentado, su madre Rebeca preparó las viandas. Luego, mientras que estaba preparando las viandas, Rebeca dijo a su hijo Jacob, Jacob, tráigame el vestido de su hermano Esaú. Mamá, ¿para qué sirve? Ahora no tengo tiempo, apresuradamente tiene que traer el vestido de Esaú. No entiendo, mamá, explícame. No, primeramente obedece mi palabra, confíe en mi palabra, tráigame. Después de traer, le voy a explicar. Ya, cuando nosotros queremos hacer la vida de fe, un momento podemos pensar que en el mundo donde nosotros vivimos, si uno no entiende, no quiere hacer nada. ¿No es así? El mundo nos enseña el valor de nuestro entendimiento. Pero el mundo de Dios es muy diferente. Antes de entender, primeramente confiar y creer. Con el tiempo, Dios nos hace entender. Cuando Jacob trajo el vestido de Esaú, su madre Rebeca explica, mire hijo,
Su hermano es un hombre cazador. Cada día corre rápidamente, suda mucho. El olor del sudor pega en el vestido. Además, el momento que mata a algún animal, se salpica la sangre de algún animal, el olor de la sangre de algún animal pega en el vestido. Aunque papá no tiene buena vista, si sabe oler bien, se da cuenta que ¿quién eres tú? ¿Jacob o Esaú? Ah, mi mamá es muy sabia y prudente. Es cierto, ¿no? Luego, Rebeca le pidió otra cosa más. Jacob, ahora, tráigame las pieles de los cabritos. Mamá, ¿por qué tengo que traer las pieles de los cabritos? Primeramente, obedece mi palabra, tiene que creer en mi palabra. No tengo tiempo para explicarle. Cuando trajo las pieles de los cabritos, Rebeca, con algún pegamento, comenzó a pegar las pieles en el cuello y en los brazos. Mamá, ¿por qué me pega esas pieles? Tú eres un hombre lampiño y tu hermano es hombre velloso. Papá no tiene buena vista, pero hay posibilidad de palpar el brazo y el cuello. Pude distinguir quién eres tú. Ah, mi mamá es muy sabia y prudente. Ya, hasta ahora podemos ver 3 regalos que Rebeca preparó para su hijo Jacob. ¿Es cierto, no? Ya, ¿cuál es el regalo? ¿Cuál es el regalo que Rebeca preparó? Ya, podemos ver. Ya. La preparación de Rebeca. Rebeca preparó primero viandas, un guisado. Segundo, vestido de Esaú. Tercero, las pieles de los cabritos. ¿Quién preparó? ¿Jacob o Rebeca? Rebeca, ¿es cierto? Rebeca preparó 3 regalos para su hijo, para que recibiera la bendición de Dios. Después de haber preparado estos 3 regalos, Rebeca tuvo una comunión más con su hijo. Jacob, ahora escúcheme muy bien, cuando lleva las viandas, papá va a probar, estará muy contento. Luego le preguntará, ¿quién eres tú? En ese momento tiene que decir a tu papá que soy Esaú. Mamá, ¿me enseña la mentira? No, no estoy enseñándole la mentira. Le enseño una cosa muy importante. Recuerde la voluntad de Dios. El mayor servirá al menor. Para recibir la bendición de Dios, necesita una fe en su mente y en su corazón. Jacob tiene que negarse a sí mismo de su pensamiento, o no puede recibir la bendición de Dios. Un día los discípulos de Jesús le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cómo le seguimos? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así dijo, es cierto, ¿no? Si uno quiere seguir a Cristo, primeramente tiene que negarse a sí mismo. Ya. Jacob tiene que negarse a sí mismo. La madre le dijo, hijo, dígale a su papá que soy Esaú. Por su nombre, Jacob no puede recibir la bendición. Por el nombre de su hermano, Jacob recibirá la bendición. Cuando escuchó esta palabra, Jacob un momento pensó, porque su conciencia no le permite decir fácilmente para decir que soy Esaú. Pero la madre le enseña la voluntad de Dios, negándose a sí mismo, una lucha interna. En aquel tiempo, Jacob estaba muy angustiado, no sabe cómo contestar. Pero la madre transmitió
la voluntad de Dios. El mayor servirá al menor. Segundo, la madre que le dio una palabra, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Entonces, Jacob tuvo que tomar una de dos decisiones. Voy a decir que soy Jacob, escuchando la voz de mi conciencia, o recibiendo la palabra de Dios, la palabra de mi madre para decir que soy Jacob. Satanás trabaja por la voz de conciencia cuando queremos hacer nuestra vida de fe. Vamos a ver una cosa. Primera bendición de nuestras almas. Todo el hombre que nació en pecado están destituidos de la gloria de Dios, están destinados al infierno al nacer, porque nuestro espíritu que estaba muerto, en aquella condición espiritual que Dios vio que somos pecadores, pero ¿quiénes pueden entrar al reino de los cielos? ¿Pecadores o justos? Vamos a ver. San Juan capítulo 9, el versículo 31, ¿cómo está escrito? Jesucristo dijo, sabemos que Dios no oye a los pecadores, así está escrito. Sí. El Espíritu Santo mora en el corazón de pecadores o justos. El Espíritu Santo mora en el corazón de justos. Jesucristo vino al mundo para los pecadores, para que sean justos. Es cierto, ¿no? Esto es el trabajo del Señor Jesucristo. Entonces, si uno que tiene el pecado, que no es el justo ante los ojos de Dios, no puede recibir el perdón del pecado, no puede entrar al reino de los cielos. El pecador debe convertirse en justo. Esto es el tema principal de la Biblia. Cuando leemos el primer libro de Timoteo, capítulo 2, el versículo 4, ¿cómo está escrito? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Es la voluntad de Dios, ¿es cierto, no? Con el pecado no podemos entrar al reino de los cielos. Ahora, el momento más importante que Jacob está presente, ¿cómo tengo que contestar a mi papá? ¿Soy Esaú o soy Jacob? Lo que uno habla es muy importante. Cuando Moisés lideró el pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida Canaán, envió 12 espías. Ellos espiaron 40 días y 40 noches. Regresaron primeros 10 espías. Explicaron y contaron. Moisés, en esta tierra se encuentra gigante. Delante de ellos parecen que somos langostas. Parece que la tierra es muy buena, pero nosotros no podemos entrar porque moriremos, porque los gigantes moran en ese lugar. 10 espías, ellos creyeron en la situación. Tienen razón, pero tienen problema. ¿Por qué? Ellos no guardaron la promesa de Dios. Ese es el problema de ellos. Pero Josué y Caleb, después de espiar la tierra de Canaán, ellos contaron a Moisés. Ellos dijeron, sí, los gigantes viven, pero Moisés, fluye la miel y la leche. Ciertamente es la tierra donde nosotros podemos vivir. Vamos a entrar, vamos a conquistar. Solo 2 hombres tuvieron una fe. ¿Por qué ellos tuvieron la fe? Ellos guardaron la promesa de Dios. ¿Es cierto, no? Por eso cuando ellos guardaron la promesa de Dios, ellos dijeron, vamos a entrar. Es la tierra muy bendecida, fluye la miel y la leche.
¿Es cierto, no? Por eso, depende de lo que uno habla, entendemos la condición del corazón de cada uno. 자, 100 años después, ninguno de nosotros estará en este mundo. Algún día cada uno estará presente delante de Dios. ¿Es cierto, no? Ahora vamos a ver un mensaje muy importante. San Mateo capítulo 12, el versículo 36. Hermano, vamos a leer en voz alta. 1, 2, 3. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. El versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Jesucristo dijo esta palabra. El versículo 36, Jesucristo explicó que algún día cada uno estará delante del día de juicio de Dios. ¿Es cierto, no? Luego, siguiente versículo que Jesucristo dijo, por tus palabras serás justificado y por tus palabras será condenado. Vamos a ver. Jacob, cuando se presenta delante de su padre, primeramente le sirve las viandas. El padre que le pregunta, ¿quién eres tú? Si tiene fe, con aquella fe, ¿cómo dirá? Soy Esaú. Amén. Pero cuando escucha la voz de su conciencia, papá, yo quiero decir la verdad, no quiero ser mentiroso, en realidad soy Jacob. Cuando diga así, no recibirá la bendición de Dios. ¿Es cierto, no? Sí. Entonces, vamos a ver. Jacob recibió 3 regalos de su madre Rebeca. Se formó la fe en su mente y en su corazón. Sirvió las viandas a su padre Isaac. Hay un dicho mexicano, ¿no? Panza llena, corazón contento. Sí. Cuando probó viandas, Isaac estaba muy contento. Luego, ¡ay, qué rico! Este guisado a mí me gusta mucho. ¿Quién eres tú? En aquel momento, Jacob, ¿cómo contestó? Papá, soy Esaú. En ese momento, recibió la bendición de Dios. ¿Es cierto, no? La historia de Isaac es nuestra historia. Algún día cada uno de nosotros estará presente delante del día de juicio de Dios. Con el pecado, nadie puede entrar al reino de los cielos. El justo entrará al reino de los cielos. ¿Es cierto, no? Entonces, cuando Dios pregunta a cada uno de nosotros en el día de juicio de Dios, cada uno cómo contestará. Supongamos una simulación. Después de muchos años, nosotros estamos en el día de juicio de Dios. Supongamos que soy Dios. Cada uno recibe el juicio. ¿Cómo se llama, joven? Emerson, sí. Que Dios le pregunta, Emerson, ¿quién eres tú, pecador o justo? ¿Cómo contestará? ¿O está confundido? Una pregunta de Dios, ¿quién eres tú, justo o pecador? En ese momento, la voz de conciencia. Satanás trabaja por la conciencia, ¿es cierto, no? Satanás siempre quiere acusar por nuestro pecado cometido, ¿o no? Satanás siempre acusa a cada uno de nosotros. Cuando uno acepta la voz de su conciencia, en el día de juicio de Dios, que Dios le pregunta, ¿quién eres tú? ¿Pecador o justo? ¿Cómo contestará? Soy pecador, por tus palabras será condenado, directo al infierno. Pero si uno se niega a sí mismo y guarda una promesa de Dios, una promesa del Señor Jesucristo, cuando Dios le pregunta, ¿quién es tú? Soy salvo, soy justo.
por tus palabras será justificado. ¿Es cierto, no? Ya, ¿qué es lo que se forma en la mente y en nuestro corazón? ¿La promesa de Dios y el corazón del Señor es Cristo o aceptar la voz de nuestra conciencia? Ya, Emerson, cuando Dios le pregunta en el día de juicio, dice, Emerson, ¿quién eres tú, justo o pecador? Justo, ¿ya? Recuerda la promesa de Dios que Cristo murió en la cruz. Cristo recibió la maldición de Dios en la cruz. Guarda esta promesa. Luego se niega a sí mismo de la voz de su conciencia que contesta, soy justo Dios. Por tus palabras serás justificado. Va al reino de los cielos. Amén, hermanos. Sí. Ahora, ¿a quién pregunto? Sí. Hermana, ¿cómo se llama usted? Oh. Lucy. Hermana Lucy. En el día de juicio de Dios, supongamos que soy Dios, ella está presente delante de Dios, que Dios le pregunta, Lucy, ¿quién eres tú? ¿Justa o pecadora? Justa. Entonces, conforme a la palabra del Señor Jesucristo, por tus palabras serás justificado. Amén. Entonces, vamos a ver primer libro de Pedro. Primeramente, vamos a ver primer libro de Timoteo, capítulo 2, el versículo 5. Leamos juntos este versículo. 1, 2, 3. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, así está escrito, ¿no? Jesucristo es el hombre mediador entre Dios y nosotros. Rebeca, quien es mediadora entre Isaac y Jacob. Entonces, Jacob recibe la bendición de Dios por medio de mediadora su madre Rebeca. Significa que Rebeca señala la vida venidera de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí. Vamos a ver otro versículo. Primer libro de Pedro, capítulo 2, el versículo 23. Leamos juntos. 1, 2, 3. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En estos dos versículos encontramos que Jesucristo recibió la maldición de Dios por causa de nuestro pecado o no. Jesucristo tomó una decisión, recibió la maldición por causa de nuestro pecado. Rebeca, que le dijo a su hijo Jacob, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Por eso la vida de Rebeca simboliza la vida venidera de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo más importante es que, ¿cuál promesa de Dios que quiere permitir a cada uno de nosotros? Vamos a ver. Hebreos capítulo 10, el versículo 14. Leamos juntos. 1, 2, 3. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, ¿quién es? Señor Jesucristo. El verbo es hacer, pero el tiempo presente, pasado o futuro. Pasado, hizo. Con una sola ofrenda Jesús hizo más o menos. Amén. ¿Quién dice amén? Jesucristo hizo más o menos o perfectos. Perfectos. ¿Hasta cuándo? Para siempre a los santificados.
esta promesa que Dios nos permite. Si recibe esta promesa de Dios, cada uno con confianza, que puede decir que soy justo, soy justa, no por nuestras obras, sino por la obra hecha de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 자, Jesucristo trabajó de esta manera. De parte del Señor Jesucristo, recibió la maldición de Dios en la cruz. De parte del Señor Jesucristo se encargó todo. Luego, de parte de Dios, establece un nuevo pacto. Vamos a ver el versículo 16. Leamos juntos. 1, 2, 3. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea, la época donde el escritor de Hebreos que escribió este libro, no existía Nuevos Testamentos. En aquel tiempo ellos predicaban el Evangelio por medio del mensaje de Antiguo Testamento. El momento que el escritor de Hebreo escudriñó la Biblia, descubrió la voluntad de Dios, este versículo que está escrito en Antiguo Testamento que recordó, luego nuevamente escribió en Hebreos capítulo 10, 17. Entonces, mis leyes significa que mis palabras, así significa. Pondré mis palabras en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Qué mensaje que Dios quiere escribir en nuestra mente y en nuestro corazón? Siguiente versículo. 자, leamos este versículo. 1, 2, 3. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Añade significa que algo terminó. De parte del Señor Jesucristo, recibió la maldición de nuestro pecado en la cruz. Es cierto, ¿no? Luego nos dio la vida eterna. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. De parte del Señor Jesucristo terminó el tema de nuestro pecado. Luego de parte de Dios añadió con un nuevo pacto, que es la reconfirmación del perdón del pecado. Que Dios dijo, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios quiere que esta promesa que guarde en el corazón de cada uno de nosotros. Si es así, en el día del juicio de Dios, que Dios nos pregunta, ¿quién eres tú? ¿Cómo contestaremos? Somos justos, perfectos, santos, no por nuestras obras, sino solamente por la obra hecha de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí. Hace muchos años, cuando yo era misionero de Uruguay, mis hijos eran muy chiquititos. Mi esposa y yo salimos a predicar en la calle, regresamos. Cuando yo entré a la casa misma era la iglesia. La pared de la iglesia estaba muy sucia porque uno de los hijos pintó. Mi hijo menor que tenía 3, 4 años, mi hijo mayor como 6, 7 años. Cuando yo llamé a mis hijos, Abel, Benjamín, vengan acá. ¿Quién pintó la pared? Abel, que estaba estudiando en la escuela de primaria, conscientemente entendió una cosa, que no tiene que pintar la pared con lápiz de colores. Pero mi hijo menor, que tiene 3 años, no entiende nada. Y luego cuando yo pregunté, ¿quién pintó la pared? Mi hijo menor, Benjamín, dijo, papá, yo pinté la pared, ¿se ve bonita o no? Sí. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Entonces, mi hijo pintó la pared y entre los dedos él puso varios lápices de diferentes colores. Comenzó a correr. Así pintó, vuelta, y pintó. Y luego la pared estaba muy sucia, estaba manchada. Entonces, ¿qué tuve que hacer?
porque un niño que todavía no entiende, no está consciente, no pude como castigarle. Por eso, con una explicación, hijo, Benjamín, no tiene que pintar la pared con los lápices, y no tiene que hacer eso, solamente yo dije así, pero yo tuve que solucionar la mancha. Me fui a la ferretería, compré un balde de pintura blanca con un brocha, ¿no? Sí. Entonces, cuando pinté primera vez, la pintura blanca con una sola vez no quita, por lo mínimo 2 veces. Yo pinté varias veces. La pared volvió limpia. Ya, entonces no se encuentra más la mancha de mi hijo que hizo, ¿es cierto, no? Sí. La cruz es un lugar donde nuestros pecados que están esculpidos, pero la cruz está cubierta por la sangre del Señor Jesucristo. Que Dios quiere buscar el pecado de cada uno de nosotros, no puede encontrar más, solamente Dios encuentra la sangre derramada de su Hijo Jesucristo. Viendo la sangre del Señor Jesucristo, Dios nos dio esta promesa: nunca me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Sí. Ya, entonces, hermanos, el tiempo pasa muy rápido, ¿es cierto? Sí, porque solamente hoy yo estaré en Santa Fe, pero mañana temprano regresaré a Panamá, pero el Señor, cualquier lugar donde yo voy, Dios me hace transmitir la voluntad de Dios, el trabajo del Señor Jesucristo. Hoy estudiamos juntos la palabra de Dios. Encontramos cómo Satanás trabaja. Satanás trabaja por la voz de nuestra conciencia cuando queremos vivir por la fe, ¿cierto, no? Dios trabaja por la palabra de Dios. Satanás trabaja por nuestra razón y por nuestro pensamiento. La primera bendición de Dios, que es la primera bendición es el perdón de los pecados para unirnos con Dios, para darnos el perdón de los pecados, que el Señor Jesucristo fue enviado de Dios, tomó una decisión, se encargó la maldición de nuestro pecado en la cruz. Luego el pecador se convirtió en justo. Y las promesas de Dios que se encuentran en varios versículos de la Biblia. Ya, antes de terminar la prédica de esta mañana, un momento vamos a ver. Algunos me preguntan, pastor, Cristo murió en la cruz, derramó la sangre. Yo entiendo que fui perdonado de todo mi pecado, pero el pecado que yo cometo ahora, ¿cómo yo voy a solucionar? O el pecado que voy a cometer en el futuro, ¿acaso no tengo que pedir el perdón del pecado o cómo soluciono este pecado? Después de haber escuchado el Evangelio, muchos de ellos me preguntaron. En ese momento necesita una sabiduría por medio de Dios y encontrar el mensaje de la Biblia. La dimensión donde nosotros vivimos es la tercera dimensión, donde existe el tiempo, el espacio, la altura, longitud, anchura. ¿Es cierto, no? Pero la dimensión donde Dios vive, no como la tercera dimensión donde nosotros estamos. Dios es eterno. Dios está en la dimensión eterna, de la eternidad. La tercera dimensión donde nosotros vivimos es un punto. 1000 años de este mundo como un día del Señor. Amén. De la dimensión eterna no hay diferencia. El tiempo pasado, presente, futuro, no hay diferencia. De la dimensión eterna, que Dios eterno que ve, al mismo tiempo ve todo el mundo donde nosotros estamos. No importa cualquier tiempo que el Señor llega, es un punto del Señor. Hace 2000 años, Jesucristo vino al mundo.
solucionó el tema de nuestro pecado. Aunque Cristo viene en la época de Adán, en la época de Abraham, en la época de David, o el Señor viene 500 años después, no importa. Lo más importante es venir nuestro Señor Jesucristo al mundo. 1000 años de este mundo como un día del Señor. Dios es eterno. Dios vive en la dimensión eterna. La dimensión donde nosotros vivimos es un punto, ¿es cierto? Pero es cuando Jesucristo fue bautizado por medio de Juan el Bautista. Juan el Bautista, quien es el último sumo sacerdote, quien es representante de todo el humano. Después de bautizarle al Señor Jesucristo, el día siguiente vio el camino del Señor Jesucristo. Primeramente la fe se formó en el corazón de Juan el Bautista. Vio el camino del Señor Jesucristo que le dijo, San Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. En el pecado del mundo está incluido nuestro pecado o no. Está incluido nuestro pecado también, ¿es cierto, no? Sí. Hoy, esta mañana, compartimos hasta aquí. Espero que todos nuestros hermanos recuerden este mensaje y compartan este mensaje a los vecinos, amigos y compañeros del trabajo. Luego, cuando meditan, pueden encontrar varios mensajes de la Biblia que pueden armar bien como las piezas de rompecabezas. Recibirán mucha bendición de Dios. Dios nos permitió la justificación del Señor Jesucristo, la perfección de Dios, la santificación de Dios en el día de juicio de Dios. ¿Cómo nosotros diremos? ¿Cómo contestaremos a Dios? Somos justos. Por tus palabras será justificado. Estoy agradecido al Señor. En esta mañana hasta aquí voy a compartir con nuestros hermanos. Estoy agradecido por la invitación del pastor Herminio, que Dios me permitió un buen encuentro. No sabía que él ya tenía un buen encuentro con mis amigos pastores en otros estados, en otras ciudades de los Estados Unidos. Estoy agradecido al Señor. Espero que la iglesia hermosa de Santa Fe, que sea el origen de bendición en esta ciudad, por medio de nuestros hermanos, que muchos que no creen en el Señor vuelvan al seno del Señor. Amén.